Llegué a casa un martes en la noche y encontré todo apagado. Sin ruido, sin voces, sin nadie. Y ahí, parado en la entrada de mi propia casa, me cayó el 20 de algo que llevaba mucho tiempo sin querer ver. Me llamo Roberto. Llevo casi 7 años trabajando como gerente de proyectos en una constructora aquí en Guadalajara, y durante todo ese tiempo me convencí de que lo hacía por ellos, por Valeria, por Diego, por Victoria y por Mateo. Los ascensos llegaban, el sueldo subía, y yo seguía metiéndole más horas, más energía, más de todo. Me decía que era por la familia. Que todo lo que hacía era para darles lo mejor. Pero la verdad es que en algún punto dejé de estar presente sin darme cuenta. Ese martes empezó igual que todos. Juntas hasta la tarde, llamadas en el carro de regreso a casa, y ya en la cabeza tenía el reporte que tenía que entregar al día siguiente. El plan era llegar, comer algo rápido y ponerme a trabajar. Como siempre. Pero cuando abrí la puerta, no había nadie. Ninguna mochila en la entrada, ningún televisor prendido, ningún ruido de los cuartos. Caminé por toda la casa despacio, sala, cocina, arriba, casi como si esperara encontrarlos escondidos en algún lado. Pero no había nadie. En la mesa de la cocina había una nota de Valeria. Había salido con sus amigas al teatro, algo que llevaba semanas planeando. Diego estaba desde el domingo en un campamento deportivo. Victoria se había quedado en la escuela ensayando, su grupo estaba preparando una obra de teatro. Y Mateo estaba en casa de su amigo Rodrigo. Leí la nota. Una vez, luego otra. Y me quedé parado en mi propia cocina sintiendo algo muy extraño. Todos tenían a dónde ir. Todos tenían su lugar, su gente, sus cosas. Y yo no sabía nada de nada. No sabía del teatro, no sabía del campamento, no sabía de la obra. Y ni siquiera sabía que Mateo tenía un amigo cercano que se llamaba Rodrigo. Mi hijo de 8 años tenía su mejor amigo, y yo me estaba enterando por un papelito en la mesa de la cocina. Prendí la luz y me senté. Sin laptop, sin celular. Nada. Solo me quedé sentado ahí. Traté de recordar cuándo fue la última vez que de verdad platiqué con alguno de ellos. No el típico "cómo te fue en la escuela", dicho de pasada, sino una plática de verdad, de esas en las que te sientas, escuchas, estás ahí. Y no pude recordar. Ni una sola vez. Diego tenía 14 años. ¿Cuándo había pasado eso? Me acordaba de él con 10, pidiéndome que saliera a jugar con él al patio. Le dije ahorita y nunca salí. ¿Victoria estaba ensayando una obra de teatro, desde cuando le gustaba eso? No tenía idea. Y Mateo, que todavía a veces se metía a nuestra cama los sábados en la mañana, tenía toda una vida social de la que yo no sabía absolutamente nada. Entre más me quedaba sentado, más claro me quedaba algo: ellos no habían estado esperándome. Simplemente habían seguido viviendo. Valeria tenía sus amigas, sus salidas, sus planes. Los niños tenían sus campamentos, sus ensayos, sus quedadas. Y yo tenía mis entregas. No estaba enojado. No buscaba a quien echarle la culpa. Sentía algo que no había sentido en mucho tiempo, algo parecido a estar perdido. Y lo peor era que estaba sentado en mi propia casa. Eso era lo que más dolía. Cuando Valeria llegó esa noche, yo seguía ahí. Entró riendo de algo, todavía terminando una historia por teléfono, y entonces me vio sentado en la cocina a media luz y se detuvo. Roberto, dijo. ¿Qué pasó? La miré, de verdad la miré, y le dije: Valeria, no sé nada de la vida de nuestros hijos. Nada. Se quedó callada un momento. Luego dejó su bolsa despacio sobre la silla y me dijo: lo sé. 2 palabras. Lo sé. Sin sorpresa, sin de qué hablas, sin nada. Solo, lo sé. Y eso me dijo más que cualquier pelea que hubiéramos podido tener. Ella lo había visto. Desde hacía mucho tiempo. Se sentó frente a mí y empezamos a hablar. De verdad a hablar, como no lo hacíamos desde hacía años. Le pregunté cuándo había empezado todo esto, el distanciamiento, el ir cada quien por su lado,
y no me dio una respuesta dramática. Me dijo que había sido poco a poco. Que en algún momento dejó de contarme las cosas porque yo siempre parecía estar en medio de algo. Y que con el tiempo simplemente dejó de esperar que yo estuviera presente en lo cotidiano. El teatro de esta noche, ni siquiera se le ocurrió decirme porque de todas formas asumía que iba a estar trabajando hasta tarde. Y tenía razón. Esa parte fue la que más me pegó. No me había ocultado las cosas por coraje ni por resentimiento. Simplemente se había acomodado, como cuando encuentras otro camino porque uno siempre está cerrado. Ya se había vuelto lo normal. Le pedí que me contara cómo eran los niños. De verdad, cómo eran, en el día a día, que los movía. Y Valeria habló casi una hora. Me contó que Diego llevaba meses entrenando lucha olímpica en serio y que en 3 semanas tenía su primer torneo regional. Me contó que Victoria había descubierto que amaba el teatro, que su maestra le había dicho que tenía un talento natural, y que la obra era en 2 semanas. Y Mateo estaba loco por el karting desde hacía casi un año. Cada vez que pasaban por la pista que está saliendo de la ciudad, pegaba la nariz al vidrio del carro. No sabía nada de todo eso. Ni un solo detalle. Esa noche no peleamos. No había nada que pelear, no se trataba de buscar culpables, se trataba de que yo me había ido desconectando sin darme cuenta, y mi familia había aprendido calladamente a vivir sin contar conmigo. Valeria no me decía eso para lastimarme. Me lo decía porque era verdad, y porque por primera vez en mucho tiempo yo estaba lo suficientemente quieto para escucharla. A la mañana siguiente me levanté antes que todos y hice el desayuno. De verdad, huevos, jugo, fruta, todo. Mateo bajó primero y me miró como si yo fuera una visita inesperada en mi propia casa. Se trepó a su silla y me preguntó, «Papá, ¿por qué estás aquí?» Le dije, «Porque aquí vivo». Se rió como si fuera un chiste. Lo dejé pensar eso. En los días siguientes hablé con cada uno por separado. Con Diego me senté una noche en el borde de su cama y le pregunté por la lucha, de verdad le pregunté, no ese preguntar a medias de antes. Al principio me contestó corto, con reserva, pero luego algo se soltó y empezó a explicarme, las llaves, las categorías de peso, en que estaba trabajando. Habló 40 minutos. Ni una sola vez agarré el celular. Con Victoria fue más difícil. Estaba amable, de esa manera en que los hijos se ponen amables cuando han aprendido a no esperar demasiado. Le pregunté por la obra, me contó lo básico, y entonces le pregunté si podía sentarme con ella mientras repasaba sus líneas. Algo cambió en su cara. Fue por el libreto y nos sentamos 2 horas en la mesa de la cocina. Era buena, de verdad, sorprendentemente buena, y se lo dije, y ella me miró un momento como decidiendo si creerme. Luego sonrió, una sonrisa de verdad, y me dijo, entonces ven a ver la obra. Le dije que ahí iba a estar. Con Valeria nos fuimos a cenar el viernes siguiente, solo nosotros dos, algo que no habíamos hecho en casi 2 años. Fuimos a un restaurante italiano pequeño que ella había querido conocer desde hacía tiempo. Hablamos de nosotros. De cómo éramos antes de todo esto, antes de los ascensos y de los años prometiendo que iba a bajarle el ritmo después del siguiente proyecto grande. No fue una conversación fácil, pero fue honesta. Y cuando salimos, había algo entre nosotros que se sentía más ligero. 3 semanas después de ese martes en la cocina vacía, Diego tuvo su torneo. Manejé 4 horas para llegar. Quedó en tercer lugar en su categoría, no ganó, pero fue un resultado fuerte. Cuando bajó del tapete y me vio parado junto a las gradas, su cara hizo algo que yo no le había visto en mucho tiempo. Se acercó, yo le puse la mano en el hombro y le dije, tercero de 16. Eso no es poca cosa. Y él me dijo en voz baja, sí viniste. No emocionado, no incrédulo, solo tranquilo, como si todavía estuviera procesando el hecho. Sí vine, le dije. La obra de Victoria fue un jueves en la noche. Me senté en la tercera fila. Tenía el papel principal, segura, natural, completamente en su elemento arriba del escenario. Después me encontró en el pasillo y me abrazó, algo que no había hecho en mucho tiempo. ¿Te gustó?, me preguntó.
Le dije que había sido la mejor de todos. Puso los ojos en blanco pero estaba brillando. El fin de semana siguiente llevé a Mateo a la pista de karting. Solo nosotros dos. Habló todo el camino, me explicó con la autoridad absoluta de un niño de 8 años todo lo que sabía sobre los cars, que era bastante. Corrimos 3 tandas. Me ganó 2 veces y no fue para nada modesto al celebrarlo. En el camino de regreso se quedó dormido en el asiento de atrás, todavía con la pulsera de la pista en la muñeca, y lo vi por el espejo retrovisor y sentí que algo adentro de mí se acomodaba. Algo tranquilo y calientito que no había sentido en mucho tiempo. El lunes siguiente fui a la oficina y reorganicé mi agenda. No poco a poco, no voy a intentar llegar más temprano, la reorganicé de verdad. Solté 2 proyectos, dejé de contestar llamadas de trabajo después de las 6 y aparté 3 semanas de vacaciones para el mes siguiente. Valeria estaba en la cocina cuando se lo dije. Me miró y preguntó, ¿vas en serio? Le dije que sí. Se quedó callada un momento, y luego dijo, está bien. ¿A dónde vamos? Le dije, a la montaña. Tú escoges. Me miró un momento, y entonces sonrió. La sonrisa de verdad, la que yo recordaba de antes de todo esto. Esta noche busco opciones, dijo. Nos fuimos un sábado en la mañana, los 5, con demasiado equipaje y una hielera llena de comida, y Mateo preguntando cada 11 minutos cuánto faltaba. 3 semanas en la montaña, sin laptop, sin llamadas de trabajo, sin entregas. Caminatas, juegos de cartas, un día de lluvia en el que nos quedamos adentro riéndonos de nada en particular. Y una noche alrededor de la fogata en la que los 3 niños hablaban al mismo tiempo y Valeria me buscó los ojos desde el otro lado del fuego y asintió despacio, así, solo eso, como diciéndome, esto. Esto es lo que debe ser. La última noche, cuando los niños ya estaban dormidos, Valeria y yo nos sentamos afuera y nos quedamos escuchando el silencio. Al rato recargó su cabeza en mi hombro y me dijo, no nos vuelvas a perder. Le puse el brazo encima y le dije, no. Y esta vez sí lo decía en serio.